3, verso 9. Así que oramos. Padre, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad de venir a tu casa. Te amamos, Dios, y hemos venido a aprender de ti. Permite que al leer tu palabra nuestro entendimiento se abra, nuestros ojos espirituales estén atentos y nuestro oído también para escuchar lo que tú quieres transmitirnos hoy, Señor. Bendícenos y danos la oportunidad de solucionar cualquier duda, cualquier pregunta que haya en nuestro corazón, que pueda haber un ambiente idóneo para compartir preguntas y respuestas que tú dirijas, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, miren esto lo leímos la semana pasada, pero lo voy a decir a manera de resumen. Dice, no devolviendo mal por mal. Qué sabroso es cuando nos hacen mal, ¿verdad? ¿Verdad que no es sabroso? ¿Verdad que no es sabroso cuando en el trabajo, cuando en la comunidad donde vivimos, un vecino o un amigo no hace algo que debe hacer o hace algo que no debe hacer? Y la palabra nos dice, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para ser herederos de bendición. Entonces, es importante reconocer que nosotros no merecíamos la misericordia de Dios, no merecemos la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros puede decir, bueno, yo soy tan bueno que yo merezco un poquito de ese amor de Dios. No lo merecíamos. Por más buenos que nosotros hayamos sido, en realidad todos mentimos, todos alguna vez tomamos algo que no era nuestro, todos alguna vez tuvimos malos pensamientos, ideas negativas, todos alguna vez fuimos heridos y guardamos esa herida y tuvimos resentimiento, falta de perdón, enfrentamos muchas situaciones que nos afectaron y como las resolvimos nosotros humanamente hablando, no fue de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, eso hace que nosotros no seamos merecedores de ese favor, de esa gracia, de ese amor. Entonces, si yo sé que fui llamado para heredar algo que no merecía, algo que Dios quiso darme por puro amor, de esa manera yo también voy a poder, afianzado en esa identidad y en esa claridad, yo voy a poderle dar a las demás personas algo, aunque ellos no se lo merezcan. ¿Qué le parece eso? Una persona que se porta mal, ¿qué merece? Que le den recibir mal, ¿verdad? Una persona que maldice, ¿merece que lo bendigan? No, merece la maldición. Pero nosotros, mereciendo maldición, mereciendo mal por haber obrado mal, Dios que nos da bendición, amor. No nos da lo que merecemos. Entonces por eso Pedro dice, nosotros fuimos llamados. Entonces si nosotros fuimos llamados para heredar bendición que no merecíamos, ¿cómo pues entonces no podemos dar de gracia lo que de gracia recibimos? Es el ánimo de Pedro. Obviamente, si no terminamos de involucrar nuestra relación con Dios con la relación con nuestros semejantes, vamos a vivir como dos vidas. Y es lo que dice el libro de Juan. Primera de Juan dice, mucha gente dice, amo a Dios. Claro, es muy fácil decir que amas a Dios porque Dios no va a venir y te va a decir mentiroso en la cara, o no te va a dejar mal delante de la gente. Pero Primera de Juan dice, tú dices que amas a Dios a quien no ves, pero a tu hermano, a tu prójimo, que sí lo estás viendo. Y cuando dice tu prójimo no significa solamente el que está al lado, sino el que está al lado y quizás no está haciendo algo bueno para ti. El que te está haciendo daño, el que no está haciendo las cosas como las debe hacer. ¿Cómo tú respondes a eso? Entonces la palabra de Dios nos dice, tengo que devolver por misericordia, como yo recibí misericordia, yo tengo que devolver por misericordia, en vez de maldición, bendición, en vez de mal, bien. Entonces dice el verso 10 y cita otros pasajes. Está aquí Pedro va a citarnos, ya les voy a decir cuál. Salmos, sí, va a citarnos Salmos 34, 12, ¿ok? Que dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, y mira esta reflexión qué bonita, es un salmo. El que quiera ver la vida, y esto es algo que nosotros naturalmente anhelamos, o sea, ¿quién quiere vivir esta vida de una manera diferente a esta declaración? Nadie. Dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Okay? Ese es el consejo.
Tú quieres amar la vida, tú quieres ver días buenos, pues tú tienes algo que hacer. Tú no puedes esperar que eso te caiga así como, yo iba pasando por aquí y me cayó. Qué suerte tuve, me cayó. No, el resultado de amar la vida y de ver días buenos no es la aleatoriedad de la vida, no es, ay, qué suerte tuve, me compré el kino y me lo gané. No, si alguien quiere amar la vida y ver días buenos, tiene que aprender a refrenar su lengua. Dice, y sus labios no hablen engaño. Sigue con las indicaciones. Apártese del mal y haga el bien. Apártese del mal. En otro pasaje en Santiago dice que debemos huir de la tentación, de las cosas que sabemos que están mal. Tenemos que apartarnos. Yo no puedo coquetear con el pecado, yo no puedo coquetear con la idea de hacer lo malo o de estar allí en esa tensión de si peco o no peco. Yo tengo que apartarme del mal. Si hay una situación, sea cual sea, que me va a involucrar a pecar, yo tengo que ser sabio y no esperar que llegue el momento donde tengo que decir, bueno, peco o no peco delante de las personas porque me compromete mi posición, me compromete mi amistad, me compromete mi relación con esa persona. No tengo que llegar hasta ese punto para tomar una decisión antes que me prevenga de cometer un error cuando llegue el momento. Entonces dice, si alguien quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño, apártese del mal y haga el bien. Haga el bien. No solamente es apártate para no hacer el mal, sino que una vez que te apartes del mal, tú tienes que ser intencional en hacer lo que sabes que tienes que hacer, en ubicarte. Porque si tú no te ubicas en hacer lo que tienes que hacer, rápidamente la circunstancia, el enemigo te va a envolver, te va a distraer y va a lograr de una manera u otra que termines en el camino errado. Entonces Dios quiere que nosotros nos apartemos del mal, hagamos el bien, que busquemos la paz y la sigamos. Es un tema interesante, ¿no? Busca la paz y síguela. ¿Cómo creen ustedes que se busca la paz? ¿Cómo puedo buscar la paz? En este contexto, está hablando de relaciones interpersonales, ¿no? No haciendo cosas indebidas, haciendo el bien. Ajá, claro. Merecedores de la gracia de Dios y de lo que Dios. Y en alguna oportunidad escuché algo que me llamó mucho la atención respecto a que si nosotros como padres le damos a nuestros hijos cosas o hacemos por ellos cosas porque pensamos que se lo merecen. Y la respuesta a eso era no, le das a tu hijo por una sola razón que es tu hijo. Entonces, hacía como un paralelismo, no sé si es la palabra correcta, entre el amor de Dios y el amor de un padre. Y entonces era como aquello de que uno siempre dice, gracias Señor por la salvación inmerecida o gracias por la gracia inmerecida. Y esta persona decía que nosotros debíamos ser muy cuidadosos con eso porque estábamos como boicoteando el amor de Dios. Que de alguna manera no es que el hecho de que te sientas merecedor de eso te hace menos amado por Dios, sino todo lo contrario. Saber en tu interior que tú no mereces eso, como muchas veces nos pasa conmigo, con estos padres, es un poco entender aún mayor el amor de Dios y no sentirnos inmerecedores, no porque somos mejores ni porque lo que hacemos es bueno para Dios, sino porque entendemos que el amor de Dios es tan grande que aún siendo merecedores de eso, Él no lo da. Entonces ahí viene lo que estamos hablando ahorita, cómo consigues la paz, cómo estás bien, cómo vives mejor, siempre siendo obediente, buscando el bien, pero teniendo claro que es que no es que somos inmerecedores, porque Dios no nos ama porque merecemos nosotros, simplemente Él nos ama. Y que esa palabra ser merecedor simplemente nos mantenga alerta para no hacer el mal. Sí. Eso me llamó mucho la atención porque yo decía muchas veces, Okay. gracias porque soy merecedor y no lo da. Okay. Sí, no se trata de que Dios nos malcríe, de que Dios nos está dando premios sin merecerlos constantemente. Y el simple hecho de conocer el amor de Dios, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, no lo merecíamos. Pero a partir de ahí hay un estilo de vida que Dios quiere que tengamos y que ahí sí somos responsables de la calidad de vida que recibimos del cielo. Porque cuando hablo del cielo hablo del mundo espiritual.
El mundo espiritual está siempre atento a lo que ocurre en el mundo natural. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando Dios creó el mundo, lo que hizo fue hablar. Con su palabra creó todo. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener cuidado es nuestra boca. ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos? Creamos con nuestras palabras. De hecho, eso es lo que significa aquella famosa frase que muchos creyeron que tenía que ver con el mundo del espiritismo o el ocultismo, cuando dicen abracadabra. ¿Han escuchado esa frase? Creemos que eso tiene que ver con los brujos o con hechiceros. Resulta que esa es una palabra que viene del hebreo, que significa yo creo con mis palabras. Eso es lo que significa abracadabra. Yo creo con mis palabras. Es un principio bíblico. Si usted está hablando constantemente mal acerca de usted mismo, si usted piensa mal de usted y está hablando todo el tiempo las cosas malas y está viendo todo el tiempo mal de sí, ¿qué va a suceder? Usted se va a convertir en eso, porque usted lo está creando. Y me gustó mucho que esta semana, una de las cosas que ha estado sondando en mi cabeza por varios mensajes que he visto es que Dios nos hizo a nosotros, los seres humanos, con la capacidad de crear. Todos los seres humanos tenemos capacidad de crear. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a imagen y semejanza suya y Él crea. Esa es su naturaleza. Pero cuando usted y yo no estamos creando, nos sentimos insatisfechos. Cuando estamos funcionando simplemente para los deseos de otra persona y no sentimos que estamos usando nuestras facultades y nuestra capacidad para crear, nos sentimos insatisfechos. En cambio, cuando yo siento que estoy innovando, que estoy haciendo algo bien, que estoy progresando, que estoy pensando fuera de la caja y estoy haciendo cosas mejores para el día de mañana, yo me siento animado para vivir. Una persona que siempre está hablando cosas negativas de sí mismo, pues termina estigmatizado, hundido en la derrota y está siempre con la frente abajo. Y Dios no quiere que andemos así. Dios quiere que nosotros aprendamos a amar la vida y que veamos días buenos. Por eso nos da este consejo. Y a pesar de que lo dice en el Antiguo Testamento, Pedro lo trae a colación aquí en su carta y dice, porque miren lo que dice el Antiguo Testamento, dice, si ustedes quieren ver días buenos, quieren amar la vida, tienen que refrenar su lengua, tienen que dejar de hablar engaño, tienen que apartarse del mal y tienen que hacer el bien. Entonces, ¿por qué? Y busque la paz y sígala. Yo les hice esta pregunta. ¿De qué otra manera tengo que buscar la paz? A ver, si usted tiene un compañero de escuela o un compañero de universidad, de trabajo que siempre le está incomodando, ¿qué debe hacer usted para buscar la paz? ¿Qué puedo hacer? Alejarte, ¿ok? Quizás esa puede ser una pequeña acción que pueda traerme paz. Pero eso no ha resuelto el conflicto, ¿verdad? Quizás al principio te puede dar perspectiva, te puede dar puede ser hasta sanador. Igual como cuando una relación termine, vamos a suponer que no tiene nada que ver con eso, sino que es un noviazgo que se terminó. A ver, eran novios y ya no son novios. Entonces, ¿cómo hacen para buscar la paz? Se alejan. Y no sé si ustedes, pero a mí me sucedió antes de conocer a mi esposa, la mujer que amo con todo mi corazón. Qué lástima que no llegó antes, pero no hubiera sido legal porque la conocí cuando cumplió 18 años, así que qué bueno que la conocí en ese momento. Yo conocí a una muchacha de otra iglesia y yo salí con ella y tuvimos una relación de un tiempo y llegó el momento en el que nos dimos cuenta de que no funcionaba y terminamos. Y cuando termina una relación, pues necesitas espacio, necesitas tiempo, necesitas procesar muchas cosas, necesitas tomar decisiones, necesitas encontrar paz en la soltería. Porque se supone que si ya no estás de novios o de esa relación que no te estaba yendo muy bien, entonces no estabas en paz con esa decisión. Entonces, al haber espacio, pues tú puedes sanar, tú puedes mirar con otra perspectiva y quizás en algún momento hasta pues ser
amigo de esa persona con la que alguna vez fuiste algo más, pero con sus límites, ¿no? Eso es algo natural. No es lo que tiene que suceder siempre, pero podría ser muy natural que uno pueda procesar, sanar una etapa, pero lo importante es encontrar la paz. Por eso dice la palabra, busque la paz y sígala. Y la paz en nuestros días es muy escurridiza, porque nosotros estamos acostumbrados a una paz circunstancial. ¿Qué es una paz circunstancial? Bueno, si todo va de acuerdo a lo planeado, si todo está bajo control, si yo me siento cómodo y bien, entonces yo tengo paz. ¿Cierto? Acostumbramos a pensar así, pero cuando las cosas ocurren de una manera distinta a como yo la había previsto y no me siento tan agradado, entonces la paz se esfuma. Entonces, lamentablemente, eso no era paz, porque la paz no puede depender de una circunstancia. El Señor quiere que tengamos de su paz. De hecho, Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, que es una paz pasajera, circunstancial, sino que es una paz duradera, no como el mundo la da, yo se las doy, para que tengamos confianza, para que tengamos tranquilidad, estabilidad. La paz es producida cuando hay una esperanza. ¿Por qué? Porque la paz te la genera que tú confías en algo superior que puede manejar lo que está fuera de tu alcance. Aunque tu vida tiene muchas variables alrededor, hay muchas cosas que no puedes controlar, si tú confías en Dios y sabes cuál es el final que Él te ha prometido, entonces tú puedes tener paz en el proceso. Te van a suceder cosas incómodas, vas a tener episodios no muy agradables, pero tú sabes que el final de ese camino hará que valga la pena el proceso. Y esa es la perspectiva que te permite tener paz en medio de los procesos. A veces es una paz que incomoda. A veces la gente te va a decir, pero ¿cómo tienes paz? Si se te está cayendo el mundo, te botaron del trabajo, te reprobaron en tal asignatura, te hicieron pasar un mal rato. Bueno, tengo paz. ¿Cómo tienes paz? Bueno, Dios me da paz porque puedo entender que estas cosas son pasajeras. La semana pasada hablábamos de ese versículo de Romanos 8:28 que dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, si tú amas a Dios realmente y tú has sido llamado para su propósito, todo lo que sucede en tu vida, si tuviéramos la capacidad, que no la tenemos lamentablemente, pero poco a poco podemos entender que detrás de todo lo que ocurre, Dios está haciendo que todo eso se ordene para tu beneficio. Aunque sea muy incómodo, aunque prefieras no pasar por esa situación, por esa ruptura, por ese desencuentro con una persona, incluso por esa pérdida, aún esas cosas son contempladas en el plan de Dios para tu vida y mi vida, para hacer de nosotros quienes Él quiere que seamos. Y dentro de lo que Él quiere que nosotros seamos, está contemplado principalmente que nosotros podamos vivir una vida plena, que estemos felices, satisfechos. Y alguien feliz y satisfecho es alguien que no le falta nada. No quiere decir que no nos vayan a faltar nuestros seres queridos cuando ya no estén con nosotros, cuando el Señor nos llama a su presencia. No quiere decir que no nos haga falta alguna que otra cosa, naturalmente hablando, pero quien está realmente en Cristo se siente pleno y completo, satisfecho, si está realmente en Cristo. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Pues yo voy a vivir mi vida en Cristo o fuera de Cristo, porque no existe un intermedio, no existe, bueno, yo voy a vivir medianamente en Cristo y medianamente no. Si yo estoy en Cristo, entonces yo voy a ver el resultado de lo que es una vida en Cristo. Y si yo no estoy en Cristo, yo voy a ver el resultado de una vida fuera de Cristo, así yo vaya todos los domingos a la iglesia. Así yo escuche y me ore el pastor más grande de todos los pastores que hayan existido en la historia de la humanidad. No tiene nada que ver con lo que otras personas puedan hacer por ti. Es lo que tú puedes hacer si decides seguir a Jesús y quieres amar la vida y ver días buenos. ¿Ve? Esa es la declaración. ¿Tú quieres amar la vida y ver días buenos? Sí. Ok, mira lo que tienes que hacer. Tienes que refrenar tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Y después el verso 12 engloba una verdad. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos
y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Ok? ¿Por qué? Ese es el por qué. ¿Por qué yo tengo que hacer todo lo que hago? Bueno, porque hay alguien que está pendiente de mí. Incluso cuando estoy solo. Incluso cuando nadie me ve. Dios está ahí y me ve. No necesito que algunos ojos me controlen para hacer lo que es correcto. Yo no necesito, por poner un ejemplo, no tengo que necesitar un policía en el semáforo para no comerme la luz. No tengo que estar supervisado por el pastor para no pecar o para no decir grosería. Ese es el deber ser. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones de ellos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces tú decides, ¿quieres que el Señor esté pendiente de ti para favorecerte? ¿O que esté pendiente de ti para estar en contra? Porque es o con Dios o contra Dios. ¿Sí se entiende, verdad? Entonces vamos al verso 13. Dice, ¿y quién es el que les podrá hacer daño si ustedes siguen lo bueno? ¿Verdad? No tenemos todavía... No está aprendiendo. Hay que orarle. No, la pila. Yo creo que se acabó la pila del controlcito. Hay que cuadrar eso urgente. Bueno, sí, me siguen escuchando que aquí les voy leyendo la palabra. Los que puedan seguirme con el teléfono o con sus Biblias físicas. El 14 dice, mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia son bienaventurados. Bienaventurado significa 3 veces feliz, o sea, completamente feliz. Es un hebraísmo. Cuando la Biblia dice 3 veces algo, en el hebreo significaba como que completamente seguro de que vas a ser feliz. Bienaventurado significa 3 veces feliz, por eso los ángeles en el cielo adoran y dicen santo, santo, santo. No es que dicen 3 veces y después se callan. Y después viene otro y dice 3 veces y cada uno va diciendo 3. No, es una expresión que nos revela cuál es la convicción y la profundidad de lo que ellos están declarando. Es completamente santo. Y eso es lo que están cantando. Seremos completamente felices si padecemos por la justicia. ¿Qué es padecer por la justicia? Bueno, que usted esté haciendo lo bueno y lo castiguen por hacer lo bueno. ¿Eso puede suceder? Claro que puede suceder. ¿Por qué? Porque en el mundo tendremos aflicción. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Va a haber aflicciones que no merecemos y que tenemos que sacar el pecho y enfrentarlas. Pero, ¿sabe qué? Enfrentarlas con valentía y con convicción. Porque Dios está con nosotros en medio de ese sufrimiento por lo bueno, no el sufrimiento por lo malo. El sufrimiento por lo malo es simplemente la consecuencia de la desobediencia, de pensar mal y de obrar mal. Por eso no hay nada de felicidad. Solamente nos queda reflexionar en los errores que cometimos para no seguirlos cometiendo. Pero de estos errores que habla aquí es del privilegio que tenemos de acompañar a Jesús en el sufrimiento por las injusticias de este mundo. Eso es un privilegio en nuestra era. Eso es una especie de mártir. ¿Sabe qué es un mártir, verdad? Aquel que da su vida o que sufre por causa de su fe, de sus convicciones. Entonces, si usted y yo somos capaces de enfrentar injusticias haciendo lo bueno, entonces tenemos el privilegio de estar dentro del grupo de mártires, dentro del grupo de aquellos que están dando su vida. No es que la dimos, no. Estamos dando nuestra vida por el Señor, por hacer lo bueno. Porque a pesar de que estamos sufriendo para hacer lo bueno, nadie nos está aplaudiendo ni nos está reconociendo, sino más bien estamos recibiendo injusticia por hacer lo bueno. Entonces Dios está con nosotros y Él hace que valga la pena. Si nos aplaude el mundo, bueno, chévere, pero si no nos aplauden, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de hacer lo bueno para que nos aplaudan o para que nos reconozcan? No. Lo que nos importa es que nos reconozca aquel cuyos ojos están sobre nosotros y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Después dice, por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se turben. O sea, no se dejen amedrentar, no se dejen envolver por la zozobra, por el temor que puede generar saber que si haces lo bueno te van a castigar.
La Biblia está llena de ejemplos de personas que hicieron lo bueno y los castigaron. Daniel fue al foso de los leones. Los amigos de Daniel en Babilonia, bajo el imperio babilónico, fueron al horno de fuego. Y así un montón de personas haciendo lo bueno sufrieron. ¿Pero qué? Dios siempre demostró que estaba con ellos. Y eso hace la diferencia. Si Dios está contigo en el proceso, si Dios está contigo en las injusticias, pues que valga la pena. Y yo siempre recuerdo haber escuchado, hay un video, les recomiendo, se llama, ¿cómo es que se llama, amor? El de los mártires creo que en Irán, de hecho. La iglesia en Irán, décadas anteriores, había sido una iglesia perseguida porque el camino, la senda del gobierno que ellos tenían, del islámico radical, ellos no permitían que el evangelio estuviera público en las calles, quemaban las iglesias cristianas. Entonces ellos empezaron a predicar y a existir clandestinamente. La iglesia se reunía clandestinamente, nadie podía enterarse que eras cristiano, ¿no? Iban predicando así poquito a poco y hubo un gran avivamiento. Creo que se llama Los Lobos del Desierto, algo así. Y es un documental, una película documental, y habla de la gente que ha sido martirizada y de que ha sido torturada por el evangelio. Y entrevistaban, recuerdo, a un hombre, era un hombre grande, gordito, y él contaba su testimonio porque estuvo preso por uno de esos grupos radicales y entonces le colocaron unos cables de corriente en los testículos para que él negara a Jesucristo. Que no niega tu fe, apártate de esa creencia y conviértete al Islam. Y entonces él le dijo, no puedo, o sea, mi vida no vale más que la fe que yo tengo en Jesús. Y le pasaron tanta corriente que al final su cuerpo no toleraba más y se desmayaba. Pero él en su testimonio cuenta algo bien interesante, algo que me abre a mí la mente para pensar en qué es lo que ocurre en esos momentos, porque uno dice, wow, Dios, ¿y tú vas a permitir que tu hijo sufra por eso? Bueno, hay mucha gente que sí ha sufrido, Jesús fue el primero en sufrir y en mostrarnos el camino. Pero este hombre contaba que cuando le pasaban la corriente, él primero nunca había experimentado tan cerca el amor de Dios como en esos momentos. Que el amor de Dios era tan fuerte que invadía su corazón, su mente, sus pensamientos, que él estaba recibiendo los correntazos y él sentía que Dios en ese momento fue el momento en el que más cerca lo abrazó. Él sentía eso y contando el testimonio ahí ante las cámaras, lloraba recordando ese momento. Dios me estaba abrazando y ¿sabes qué? No sentí nada. ¿Cómo es eso? Bueno, sí. Sentí a Dios tan fuertemente en mi vida que dejé de sentir, no sentía nada. Y ellos me estaban torturando y yo veía que se esforzaban por infligirme daño, por hacerme sentir dolor. Y no sentía nada. Lo único que hacía era llorar de gratitud de la presencia de Dios que yo estaba sintiendo en ese momento. Uno ve esos escenarios y uno puede temer humanamente hablando. Lo dice aquí. Dice, no se dejen amedrentar por temor a ellos ni se turben. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y eso hace la diferencia. Mire lo que dice el verso siguiente, es uno de mis favoritos. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es lo que dice ese capítulo, ese verso. Nosotros tenemos que santificar a Dios en nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Bueno, que nos vamos a enfrentar en situaciones difíciles, va a haber temor a la orden del día, pero si yo hago lo bueno y me mantengo y persevero, entonces yo voy a poder santificar a Dios en mi corazón, no de la boca para afuera. Como el Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre. ¿Cuánta gente no ora el Padre Nuestro y con su vida no santifican a Dios? Aquí Pedro dice, santifiquen a Dios en sus corazones con su estilo de vida y estén preparados para presentar defensa, así como un abogado se prepara para presentar un caso delante de un juzgado y defender y exponer la verdad y tratar de que se haga justicia. Igualmente nosotros tenemos que estar preparados para dar la talla al momento en el que se nos pregunte, ¿por qué tú crees lo que crees? ¿Por qué estás dispuesto a dar tu vida?
¿Vale la pena ser cristiano? ¿Valía la pena antes? ¿Vale la pena ser cristiano hoy? Claro que la vale. Entonces dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, que es el fruto del Espíritu Santo, con un corazón correcto. Pero no significa quedarse callado. Si va a presentar defensa, es para que hables con autoridad, amor, con mansedumbre y reverencia. Ante todo aquel que demande razón, o sea, que quieran saber por qué tú tienes paz en medio de la tormenta, por qué tienes esperanza, ¿cuál es tu esperanza? Explícame cuál es tu esperanza en medio de la situación país, en medio de la situación de lo que sea. Pues tenemos que estar preparados. Para eso es importante pertenecer a un estudio bíblico, porque recibimos herramientas, porque somos retados a buscar más de la palabra, a conocer más a Dios, a pensar como Dios piensa. La gran meta, y siempre lo digo, de la iglesia y del evangelio es que nosotros podamos todos llegar a pensar como Dios piensa. Para eso nos reunimos, para comenzar a alinear nuestra mente, nuestros pensamientos a los de Dios. Porque si todos pensáramos como Dios piensa, haríamos lo que Dios hace. Pero yo no puedo hacer lo que Dios hace si pienso como pensaba antes, o pienso como el mundo piensa. No puedo. Entonces los momentos para hablar de la palabra, para las reflexiones, los mensajes, los domingos, los miércoles, los días de estudio bíblico, es un esfuerzo para que nuestra mente pueda sacudirse, podamos quitarle todas las cosas que se le pegan del mundo y entonces podamos pensar bien, como Dios nos creó para pensar. Ninguno de nosotros, por más que sí parezca, no tenemos la mente atrofiada, gracias a Dios. Todos podemos, potencialmente todos podemos pensar como Cristo piensa. El problema es cómo nosotros le hacemos mantenimiento a nuestro sistema, como si fuera un carro, ¿verdad? Hay que hacerle mantenimiento, hay que cambiarle las bujías, hay que revisarle el cuerpo de aceleración, hay que revisarle los fluidos para la dirección, hay que hacer un montón de cosas. Igualmente, en cualquier arte, en cualquier expresión, hay requerimientos constantes para que las cosas se mantengan y para que puedas aprovechar. Y de esa manera, pues nosotros somos retados por el Señor a que nuestra mente pueda trascender lo terrenal, lo momentáneo, lo que no tiene sentido eterno, y podamos pensar como Él lo hace. Porque entonces nuestra vida naturalmente va a ser algo que le agrade a Él, y naturalmente va a ser algo que Él va a bendecir y nos va a hacer felices a nosotros. Y va a crear prosperidad, va a crear sanidad, va a crear tiempos de alegría, de esperanza, va a rescatar no solamente nuestro país, sino las naciones y el mundo, porque para eso la iglesia es sal y luz, para influenciar, para sanar, para restaurar, para cambiar. Pero primero somos nosotros los que somos cambiados, los que somos sanados, los que somos restaurados, los que somos transformados. Entonces hay que estar preparados, como dice el verso 15. Después dice el 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Entonces dice, tienen que mantener buena conciencia. ¿Cómo mantengo buena mi conciencia? Bueno, mi conciencia yo tengo que cuidarla, porque si yo no cuido mi conciencia, yo voy a terminar pensando de mí de una manera en la que no debo pensar, y voy a pensar de los demás de una manera en la que no debo pensar. Mi conciencia tiene que estar limpia. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, porque siempre va a haber situaciones en las que se va a poner en entredicho quiénes somos y lo que hacemos. Siempre. Y Jesús lo dijo, si a mí me criticaron, si a mí me crucificaron, ¿qué les espera a ustedes? ¿Quieren que los traten bien? ¿Quieren que les den premio? ¿Que los llamen a los concursos y los aplauda a todo el mundo por lo bueno que son? Pues lamentablemente no estamos en un mundo que premie lo bueno, sino en un mundo donde impera lo malo, y quien logre proyectarse y proyectar su ego delante de los demás es el que es reconocido, el que es aplaudido. Fíjense, dice, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Ok? Es de que dice los que calumnian, no los que dicen, bueno,
Hay mucha gente que uno pudiera decir, bueno, es cristiano, pero mira todas las cosas que hace. Ahí no están calumniando. Están hablando con objetividad de las áreas de desobediencia que todavía no son gobernadas por Cristo. Pero si yo estoy haciendo las cosas bien y estoy recibiendo como pago, como dice aquí, murmuración, como de malhechores, y son calumnias, pues ellos van a ser avergonzados en el tiempo correcto. Después dice el verso 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es todo lo que estamos hablando aquí. 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Okay. Aquí nos habla de un misterio en la Biblia. La Biblia dice que Jesús estuvo 3 días muerto. Dice que descendió al Seol y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Sabía eso? Jesús murió y ¿qué hiciste Jesús en 3 días muerto? Estaba ahí acostadito. No. Su espíritu y su alma descendieron al Seol. Dice la Biblia que fue a darle una oportunidad a una cantidad de personas que necesitaban recibir justicia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Es decir, los que no tuvieron la oportunidad de conocer la ley, pues tendrán un juicio distinto. Nosotros que tenemos la oportunidad de conocer lo bueno y lo malo tan claramente como está expresado aquí, pues se nos va a juzgar en la medida en lo que sabemos. Pero también hay algo más importante, que Dios a todos nosotros nos puso en el corazón. Dice la Biblia que escribió la ley en nuestro corazón, dice Romanos capítulo 1. Entonces cuando Dios juzga el mundo, no es que los indios no tienen responsabilidades por adorar al sol y rasgarse y hacerse la piel como si fueran caimanes y sacrificar a sus hijos al dios Luna. No, tiene responsabilidad también. ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios fue inscrita en el corazón de la humanidad. ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando Dios nos creó y nos envió a este mundo, no nos envió en blanco, nos envió con el primer sistema operativo instalado ahí para que corriera. ¿Y cuál es ese? Bueno, que tú vas a cualquier civilización del mundo y todo el mundo sabe que matar está mal. Todo el mundo sabe que robar está mal. ¿Ah? Hay comunidades indígenas que tú llegas y ves que le falta un brazo a varias personas y tú dices, ¿y qué pasó aquí? Nacieron sin brazo, tuvieron un accidente. No, es que robaron en algún momento. Y los castigan, y le quitan un brazo para que aprenda a no robar. ¿Por qué? ¿Quién le dijo a ellos que robar estaba mal? ¿Quién les enseñó? Vino alguien a predicarles, a hablarles de la Biblia, ¿no? No han leído la Biblia nunca, pero ellos saben que hay cosas que están mal y saben que hay cosas que son buenas. A eso me refiero. Esa es la ley que Dios puso en nuestro corazón, la ley moral. Y en base a eso muchos van a recibir juicio. Pero en los días del diluvio, como Dios acabó con una gran cantidad de personas, hubo muchos que no tuvieron la oportunidad de escuchar ni del arca, ni del Dios de Noé, ni de todo esto. Entonces Jesús descendió a darles una oportunidad. Porque a Dios nos dio a todos una oportunidad. La oportunidad que hoy tenemos de escuchar la palabra nosotros, ellos no la tuvieron y por eso Jesús descendió para dársela. ¿Qué va a suceder en cada escenario y en cada época y en cada región? Dios sabe. Por esto podemos saber que Dios no va a ser injusto, que Dios le va a dar a cada uno un trato justo. Y de hecho, cuando la Biblia habla del juicio final, dice que van a ser abiertos los libros porque cada uno va a escuchar por qué razón se va a ir al infierno o por qué razón es salvo. Y la única razón para salvarte no es lo que hayas hecho, sino lo que Jesús hizo y tú recibiste humildemente, reconociendo que no podías salvarte a ti mismo, sino que necesitabas a un Salvador. Eso es lo único que nos diferencia a nosotros y lo que ocurre a partir de esa decisión de aceptar ese milagro y ese amor no merecido, como hablábamos al principio.